Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Se trancó, sí, no sé, me sacó el Zoom. Que Bueno, la ¿hasta qué parte llegaron? Porque yo quedé hablando sola. en Que glicerol la ácido graso lipólisis libre. genera Ahí está. glicerol y vas a hacer algo de glicerol. Ahí va. Entonces las células tienen ese déficit de glucosa, que es el principal sustrato metabólico de las células, y ante ese déficit de glucosa empiezan a realizar la lipólisis, ¿tá? Que eso genera glicerol y ácidos grasos libres. El glicerol se usa va el proceso de gluconeogénesis, ¿tá? Y los ácidos grasos libres sufren la beta-oxidación y forman acetil-CoA que va al ciclo de Krebs. Pero lo que pasa es que como hay demasiado acetil-CoA, esto satura la capacidad de las enzimas del ciclo de Krebs, entonces se deriva, digamos, a la vía de los cuerpos cetónicos, o sea, pasan a formar por la cetogénesis cuerpos cetónicos, ¿tá? Que estos se empiezan a acumular en plasma, ¿tá? Algunos se logran excretar en orina y por eso este paciente tiene la cetonuria aumentada, y en plasma son amortiguados, como son un ácido, son amortiguados por el bicarbonato, ¿tá? Y son los que generan la acidosis, generalmente acidosis metabólicas, ¿tá? Por otro lado, también estos pacientes, la osmolaridad plasmática la van a tener aumentada. Los principales determinantes de la osmolaridad plasmática son el sodio y la glucosa, ¿tá? Como estos tienen una hiperglicemia, van a tener la glucosa aumentada en plasma y eso va a aumentar la osmolaridad. Y por fuerza osmótica va a generar una diuresis en la que se va a perder también glucosa, agua y electrolitos, ¿tá? Entonces esto va a generar en estos pacientes una deshidratación, ¿tá? Puede tener también, a veces, pueden tener hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque pierden agua, mayor cantidad de agua que de potasio, entonces el potasio queda más concentrado en el plasma, entonces también pueden tener hiperpotasemia. Y eso es lo que da toda la clínica que vemos, ¿tá? Después, los vómitos, que vieron que este paciente decía que tenía dolor abdominal y vómitos, los vómitos son generados por los cetoácidos en general, ¿tá? Y después el dolor abdominal es una manifestación clínica bastante típica de la acidosis metabólica. ¿Quedó alguna duda de eso? ¿Podés Profesora, repetir lo de la osmolaridad? ¿Cómo? ¿Y podés repetir lo de la osmolaridad? Sí. Los principales determinantes de la osmolaridad plasmática son el sodio y la glucosa, ¿tá? Después cuando veamos metabolismo hidrosalino vamos a ver bien cómo se calcula y todo eso. Pero tengan en cuenta que el sodio y la glucosa son los principales determinantes. Entonces, como la glucosa va a estar aumentada en estos pacientes porque hay un déficit de insulina para meterla dentro de las células, entonces la osmolaridad plasmática va a aumentar, ¿tá? Y eso va a generar una fuerza osmótica favorable para la excreción de toda esa glucosa a nivel renal y la concentración o sea, el riñón tiene cierta capacidad de concentración, pero igual va a perder agua, o sea, va a concentrar la glucosa y va a tratar de, por cada mililitro de orina, excretar la mayor cantidad de glucosa posible, ¿tá? Pero igual esa excreción de glucosa va a generar también la pérdida de agua, ¿tá? Y generalmente también se va a acompañar de electrolitos. Y eso es lo que genera la deshidratación. Una pregunta, ¿la cetoacidosis diabética también se puede ver, o sea, más allá de un cuadro como este, que es una complicación aguda de su diabetes, se puede ver en un debut diabético, ¿no? Cuando Sí, el también. paciente... También. Esa es otra causa de cetoacidosis diabética, es el diabético que no tenía diagnóstico y llega a un punto en el que el déficit de insulina es tan grande que genera una cetoacidosis diabética y es la primera manifestación clínica de su diabetes. Otra pregunta, profe. Los ácidos grasos que se degradaban en la... Se te cortó, Belén. Creo que te dejé No escuchar. sé qué pasa, que se me corta. Que dijiste que los ácidos grasos de la lipólisis que se degradaban, ¿a qué ciclo iban?
Los ácidos grasos van a la beta oxidación y forman acetil-CoA, que luego pasa a piruvato y va al ciclo de Krebs. Está, muchas gracias. Yo lo único que no Entonces, entendí es sí. por qué está saturado el ciclo de Krebs. Es porque una Porque vez se que empieza a produce degradar... de- Ay, dale. ¿eh? No, dale, respondeme. Como no tenés Porque glucosa, se no produce usamos. demasiado acetil-CoA, porque al no haber glucosa, la lipólisis aumenta mucho. mucho y eso genera mucho acetil-CoA que satura las enzimas del ciclo de Krebs y cuando no son capaces de seguir metabolizando es que pasa a la vía de los cetoácidos. Bien. ¿Está? Entonces este paciente clínicamente, menos que tiene dolor abdominal, tendencia al sueño y también tiene polimnia profunda, que igual después vamos a ver bien a qué se debe todo eso. Bien, de la gasometría, esperen que voy a compartir de nuevo porque se me salió. Ahora que ya hemos visto un montón de gasometrías, alguien que se anime a hacer el análisis sistemático, empezando por el intercambio gaseoso y después el equilibrio ácido-base. ¿Quién se anima? ¿Podés subir un poquito para ver qué edad tiene el paciente? O si alguien me la puede decir. Sí. 17 tiene. A ver. Vamos a ver, alguno que haga el análisis de intercambio gaseoso y después otro hace el ácido base. En el pH no es que está disminuido. Sí. Está. Pero traten de hacer la lectura sistemática. Yo sé que soy una pesada con esto, pero creo que es lo mejor, lo más importante que se pueden llevar de esta clase o de este curso es aprender a leer bien las gasometrías. Si no, después empiezan a entreverar con las cosas y ahora es muy obvio todo porque el título de la clase de hoy es alteraciones metabólicas del ácido base, entonces todos sabemos que va a tener una acidosis y va a ser metabólica porque estamos en eso. Pero después van a ver que en el examen o mismo los pacientes no van a venir con un cartel en la frente que diga tengo acidosis metabólica y si no lo leen en forma sistematizada se empiezan a entreverar y se hacen un lío bárbaro. ¿Tá? Yo sé que soy pesada con esto, pero creo que es lo más importante es que aprendan a leer bien la gasometría. Entonces, del intercambio gaseoso, ¿quién se anima a hacerlo? Es una pavada. Tienen que multiplicar la edad por... ¿Cómo era, Agus, que hacías eso? Lo tiene un poco disminuido, ¿no? Tendrías que tener 100, creo. Ahí va. A mí me dio 99, tiene 98. O sea, ¿lo hicieron uno, acostados o sentados? yo lo calculé sentado porque aparentemente no está tan grave. Una pregunta, ¿cómo era que se calculaba eso? Diga eso, porque es 17 por 0,24 que da 4,08. No, para que ahí está mal. Es 104, la presión arterial de oxígeno esperada para la edad es sentado, 104 menos edad por 0,27. Me va lo que dice. Primero dice edad por 0. Ah, 27, dice 0,24. Claro, vos dijiste 24. Sí. Pero está, más o menos da. Es 104 menos edad por 0,27. Está en el libro igual, las fórmulas, están en todos lados. Más o menos da 99, está capaz que alguno le dio 100 por ahí, 98, 99, 100. Podemos decir más o menos 2 milímetros de mercurio, podemos decir que el paciente no tiene insuficiencia respiratoria. ¿Está? Así que con eso ya el intercambio gaseoso lo evaluamos y nos quedó claro que está bien. Pasamos ahora sí al ácido base. ¿Por qué empezamos? Por el pH. Ahí va. Dale, hacela vos, Francisco. Que está disminuido, entonces tiene acidemia. Bien. Después, la PaCO2, la presión parcial de dióxido de carbono, está disminuida. Y
la bicarbonatemia arterial está disminuida también. Pero puede ser que tenga mayor proporción disminuida que la otra. Vos dijiste bien que tenía una acidemia, ¿no? Entonces, si tiene una acidemia, vos ahora lo que estás buscando es si el trastorno es Del origen. respiratorio o metabólico, ¿está? Entonces, si es metabólico, vas a tener un bicarbonato disminuido. Y si es respiratorio, vas a tener una PCO2 aumentada. Está claro, entonces Entonces, es una acidosis metabólica. Porque Es está metabólica disminuida. porque tenés, ahí va, un bicarbonato disminuido. Siempre Claro. razónenlo así, ¿está? Si tienen acidemia, vayan a buscar. Piensen, más allá de los valores que a veces empiezan a entreverar, piensen, ¿está? Que lo que aumenta el pH, lo que disminuye, perdón, el pH sanguíneo es o un aumento de la PCO2 o una disminución del bicarbonato. Entonces ahí van a buscar, ¿está? Si está aumentada la PCO2 o disminuido el bicarbonato. En este caso está disminuido el bicarbonato, así que de ahí pueden concluir que es una acidosis metabólica. ¿Aguda o crónica? Y Aguda, ¿no? Porque si es una Aguda, ¿no es? Diabético. Aguda, porque es un paciente que era sano, aparentemente, y ahora empezó con con esta clínica hace 24 horas. Bien. Pero eso lo decís solo por la clínica, o puede ser también por los valores. No, más bien por la clínica te vas a ir. Es lo más importante, lo más evidente. Bien, entonces ahora que diagnosticamos una acidosis metabólica, ¿qué vamos a hacer? Ver si está Y compensada. Está compensado, ¿no? Sí, la respuesta adaptativa. ¿Cómo la calculan? Haces 1,5 con la concentración de bicarbonato más 8 y ahí te da, nosotros decimos y te da 26 la presión arterial, que debería ser la presión arterial de CO2 y en este caso es 25, entonces está bien, está Sí, compensado. perfecto. ¿pueden Perfecto. repetir la ecuación esa? Perdón, Joaco, ¿podés repetir? ¿Cuánto te dio, Joaquín, eso? 26. Ah, Uno ta. es 1,5 por la concentración de bicarbonato más 8. Bien, gracias. Bien. Entonces dio 26 y ustedes dijeron que estaba adecuada. Bien. Entonces ya diagnosticamos, ya vimos la respuesta adaptativa, dijimos que es adecuada, y ahora ¿qué vamos a hacer con esta acidosis? Clasificarla. Bien. ¿Cómo haces para clasificarla? Está con el ionograma. Calculás el agujero aniónico, si está aumentado o disminuido. Ahí está. Bien. ¿Y qué es el agujero aniónico? Repasando un poco la presentación de los compañeros. El agujero aniónico son los iones que no se leen, que no se establecen en el ionograma, pero que faltan para igualar las cargas positivas y negativas de todo, ¿no? Tipo, Bien, porque la suma de cloro y bicarbonato, que son los iones negativos, es menor que la suma de sodio, pero como el principio de electroneutralidad dice que tienen que ser iguales, el agujero iónico es lo que te falta para alcanzar la concentración de sodio total. Ahí está. Está perfecto lo que explicaste, Francisco. Nosotros en el plasma siempre la concentración de aniones y de cationes, o sea, cargas negativas y positivas, va a ser igual. Por el principio de electroneutralidad, la suma de ambas tiene que ser 0. ¿Tá? Entonces, nosotros en el ionograma podemos medir el sodio y podemos medir el cloro, y el bicarbonato lo sacamos de la gasometría. Pero después hay cargas negativas en el plasma, que son generalmente proteínas, fosfatos inorgánicos, que no las podemos medir en la práctica porque son muchas y es complicado. Entonces, esas son la suma de esas cargas negativas que no podemos medir, son las que constituyen el agujero aniónico. ¿Está? Entonces, ¿acá alguien lo calculó? ¿Pueden bajar un poquito para ver los valores? Da 24.000 equivalentes. Bien. ¿Y cuánto es lo normal?
12 12 más menos 12. 4. Ahí está, perfecto. Entonces está aumentado, ¿no? ¿Y por qué estaría aumentado? Porque Porque los cetoácidos tienen cargas Claro. negativas y no corresponden al cloro, entonces lo que aumenta son esos aniones que no están en el ionograma. Ahí está, perfecto. Cuando el ácido que se acumula es el HCl, entonces por cada carga, o sea, el HCl se disocia en un hidrógeno y un cloro, ¿no? Entonces, por cada hidrogenión que es amortiguado por el bicarbonato, se agrega un cloro. Entonces eso hace que la suma de bicarbonato más cloro, o sea, perdemos un bicarbonato pero sumamos un cloro. Entonces la suma va a ser siempre igual y en ese caso el anion gap se va a mantener normal. ¿Tá? Cuando el ácido que se acumula, como en este caso, es un ácido diferente al HCl, entonces vamos a estar perdiendo un bicarbonato que se gasta, digamos, en amortiguar el ácido que se está acumulando, pero no vamos a agregar un cloro, porque no es HCl este ácido. Entonces solo perdemos bicarbonato. Y esa pérdida de bicarbonato hace que ese agujero aniónico sea mayor. ¿Quedó claro por qué del aumentado al disminuido? Aumentado normal, no disminuido. O sea, es normoclorémica. Claro, es normoclorémica. Cuando el que se acumula es HCl, son hiperclorémicas. Ay, profe, perdón, pero no me quedó claro porque viste que yo entiendo que los valores 113 está un poco aumentada. ¿Podrías repetirme, por favor? Sí, en realidad es prácticamente nada lo que está aumentado el cloro y es algo que les puede pasar en la vida. Los pacientes no leen los libros, muchas veces las cosas no les van a dar perfecto, ¿tá? Pero generalmente cuando son hiperclorémicas el aumento del cloro es mucho mayor, ¿tá? 103 está apenitas aumentado, entonces lo podríamos tomar como normoclorémicas. Entonces, cuando el ácido que se acumula, esperen que les hago un dibujo, capaz que les queda más claro, que ahí ya había tenido del grupo anterior. Si querés yo tengo a ver si lo encuentro. No, para mí me gusta más el pizarrón. A ver, ¿ustedes llegan a ver algo ahí? A ver. ¿Ven algo ahí el pizarrón? Vemos más el chiquito que el otro, me parece. Profe, se ve horrible así. Ah. Si ven el chiquito, hago el chiquito. Ahí. A ver, sí. Creo que ahí se ve. Acá en el Zoom creo que hay un pizarrón que puedes usar. Ya de la Sí, pero no computadora. me gusta. Perdonen, pero soy vieja. Entonces, imaginen que esto representa las cargas positivas, ¿no? Y esto representa las cargas negativas que hay en el plano, ¿está? Entonces, las cargas positivas dijimos que estaban representadas principalmente por qué catión. Sodio. sodio. Sodio, ahí está. Entonces, esto es sodio, ¿no? Y las cargas negativas dijimos que eran, una buena parte era el cloro, después otra parte era el bicarbonato, y después otra parte era el anion gap, que son esas cargas que no podemos medir. ¿Ven ahí? ¿Lo escribí? Sí, sí, se ve. Sí. Se ve, sí. Bien. Entonces estas cargas son el anion gap, ¿está? Entonces, cuando el ácido que se acumula es el HCl, este hidrogenión va a ser amortiguado por el bicarbonato. Entonces nosotros acá vamos a perder un bicarbonato que se gasta aumentando este hidrogenión, amortiguando, perdón, este hidrogenión. Y el cloro se va a acumular acá, porque este cloro queda libre, entonces aumenta la cloremia. Entonces, esto es lo que genera la suma de bicarbonato y cloro, va a seguir siendo igual. ¿Por qué? Porque por cada hidrogenión que nosotros amortiguamos con el bicarbonato y perdemos un bicarbonato, va a estar compensado por un aumento de un cloro que ganamos porque queda este cloro acá. ¿Tá? Entonces, un bicarbonato menos, un cloro más. Entonces, la suma de bicarbonato más cloro va a ser siempre igual cuando se acumula HCl. Y eso es lo que hace que el agujero aniónico siga igual y quede siempre normal. ¿Tá? En cambio,
cuando lo que se acumula es un ácido diferente del HCl, ¿tá? Como en este caso, un cetoácido, o por ejemplo también puede pasar en el lactato, que es bastante frecuente en la clínica, ¿tá? Tenemos ese ácido X, ¿tá? Más ese hidrogenión que tiene ese ácido. Entonces nosotros gastamos un bicarbonato que va a ir a amortiguar este hidrogenión, ¿tá? Pero este otro ácido, como no es cloro, no va a aumentar la cloremia. Entonces, estamos perdiendo bicarbonato, pero no estamos aumentando el cloro. Y esto es lo que hace que el agujero aniónico aumente, ¿tá? Porque se achica el bicarbonato, por ejemplo, la cantidad de bicarbonato queda así, y el anion gap queda así. Entonces ahí aumenta el anion gap y el cloro se mantiene igual. ¿Quedó claro ahora? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Es algo medio complicado, así al principio de entender, pero bueno, de a poco va quedando. O sea, en este caso sería por otro ion que no sea cloro. Claro, en este caso es un ácido diferente al ácido clorhídrico, o sea, el HCl. Bien, entonces, ¿en qué quedamos? Entonces dijimos que tiene el agujero aniónico aumentado, y eso corresponde con la clínica, ¿no? Digo, el anion gap nos dio 24, o sea, está aumentado, y según la clínica suponemos que el ácido que se está acumulando son ácidos cetónicos. ¿Por qué? Porque tiene la cetonuria con 4 cruces, ¿tá? La cetonemia también 4 cruces, y tiene el aliento cetónico, y es un diabético descompensado, o sea que si mueve la cola y ladra, es un perro. Esto es lo mismo. ¿Está? ¿Qué es el aliento cetónico? Se describe, es como un aliento que dicen que tiene olor a manzanas. Yo nunca lo sentí, la verdad, no sé. He visto diabéticos descompensados, pero nunca tampoco me acerqué a olerle el aliento. Pero se supone que tienen como un aliento a manzanas, dicen. Es algo más bien de los viejos semiólogos que hoy en día le haces una cetonemia y chau, no te pones a olerle el aliento al paciente. ¿Tá? Y después entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de que la diagnosticamos, vimos que la respuesta es adecuada, vimos que tiene anion gap aumentado, ¿qué más vamos a hacer después? Evaluar si hay un trastorno mixto. Bien, ¿cómo se hacía eso? Tenés que ver si está compensada. Si no está compensada. Bien. En este caso estaba compensado, así que suponemos que bien. Pero nunca está de más calcular el delta anion gap delta bicarbonato para ver por las dudas. ¿Tá? Si bien suponemos que si la respuesta es adecuada no debería haber un trastorno mixto. ¿Alguien calculó el delta anion gap delta bicarbonato? Sí, da 1. Bien. Así que está bien, ¿no? Tenemos entonces una acidosis metabólica con anion gap aumentado, simple, ¿tá? No es un trastorno mixto. Tengo una pregunta. Sí. Porque me mareé para definir si tiene un trastorno mixto o no. Me fijo tanto si es la respuesta esperada, o sea, si está compensando, y me fijo en el delta-delta, o solamente Sí. con el delta-delta. Hacés las dos cosas. Ah, Si vos la respuesta te da adecuada, igual no cuesta nada, es un segundo, calcular la relación delta anion gap delta bicarbonato para descartar por las dudas. ¿Tá? Una pregunta. Para un poquito, que termino de explicarlo a ella y después vamos a lo tuyo. Si la respuesta es inadecuada, ahí ya sospechás fuertemente un trastorno mixto y ya vas a calcular el delta anion gap delta bicarbonato para ver si está aumentado o disminuido y ahí en base a eso ver qué trastorno mixto puede tener. ¿Tá? Pero Tá. si está normal, no cuesta nada calcularlo y asegurarse de que sea uno. Sí, Bien. ahora sí decís, José. Ahí va con eso, va conectado con eso. O sea, yo tengo que, si está aumentado o está disminuido, como que puede tirar a diferentes trastornos, pero son varios. ¿Cómo sabes cuál puede ser? ¿Con cuál? ¿Cómo ves Y bien bueno, después eso? ahí vos te fijás, creo que lo habíamos hablado cuando hicieron, a ver, en el modo estaba bastante claro, cuando hicieron la presentación los compañeros de, a ver, esperen que les comparto acá, cuando hicieron la presentación
lo habíamos hablado un poco más eso. Acá. Cuando el delta anion gap, delta bicarbonato es 1, entonces es una acidosis metabólica simple. Están viendo la Ahí va. pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve. Cuando es mayor a 1, podemos pensar que tiene o una acidosis metabólica con anion gap aumentado más una alcalosis metabólica, o una acidosis metabólica con anion gap aumentado más una acidosis respiratoria crónica. ¿Tá? Entonces, en este caso, la diferencia la vas a ver básicamente en dos cosas grandes. Primero, que si tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado más una alcalosis metabólica, probablemente al tener acidosis y alcalosis al mismo tiempo va a tener un pH normal o muy cercano a la normalidad. Bien. ¿Tá? En cambio, cuando vos tenés una acidosis respiratoria crónica más una acidosis metabólica con anion gap aumentado, va a tener un pH muy bajo, porque tenés la suma de dos acidosis, o sea, dos causas de acidosis. Además, una acidosis respiratoria crónica va a tener una clínica de antes, por ejemplo. Un ejemplo de acidosis respiratoria crónica, que ya lo vimos, es el EPOC. Entonces, en el paciente que tenga acidosis respiratoria crónica, ya vas a tener una idea, ¿no? De que tiene EPOC o que es un fumador, capaz que todavía no tiene el diagnóstico. Claro, te tenés que guiar más por la clínica. Sí, También. te guías más por la clínica, sí. Está. Y ahí más o menos vas viendo. Igual esto es bastante complicado y hasta muchas veces a los nefrólogos, que son los que están más en todo esto, hasta les cuesta definir bien cuáles son los trastornos. A veces esto después se empieza a complicar y no es tan fácil. Pero para tener una idea se pueden guiar con esto. ¿Tá? Bien, bien. Después, cuando el delta anion gap, delta bicarbonato da menor a 1, entonces ahí van a tener una acidosis metabólica con anion gap aumentado más acidosis metabólica con anion gap normal, que eso es lo que la conocemos como acidosis metabólica híbrida. O sea, al mismo tiempo que se acumula HCl, también se está acumulando otro ácido. ¿Tá? Por ejemplo, a ver una situación. Un paciente deshidratado que tiene hipoperfusión, por ejemplo, va a tener aumentado el lactato, ¿tá? Que es un ácido distinto de HCl, Sí. y al mismo tiempo puede tener, por ejemplo, una acidosis tubular renal que generaba la acumulación, creo, de HCl. Igual con eso no se complica. Y ahí va a tener dos tipos de acidosis al mismo tiempo. Pero eso realmente no se ¿Por qué complica. pregunté, no? Sí, no se complican. Realmente. Pasa que lo tenía anotado, está al final del libro y lo leí y quedé en un ruido, no entendí y dije, tipo, ahora justo apareció la oportunidad que preguntaste eso del delta, tipo, lo quise preguntar, pero si no es muy importante, por lo menos por está ahora. bien, o sea, a lo que voy, digo, si bien con esto pueden tener una idea y orientarse con el cálculo del delta y todo eso, no se compliquen tanto porque es algo realmente complejo y tampoco, digo, eso después se ve en cada paciente y lo van a ver más en profundidad también relacionado con la clínica y eso, ¿está? Hoy, digo, nadie les va a preguntar a ustedes, quédense tranquilos en un parcial o en un examen, algo de esto. Como mucho les pueden poner algún trastorno mixto y tal, que ustedes se den cuenta que es mixto, chau. Pero después, si está aumentado, disminuido el delta, si es mayor a 1, menor a 1, todo eso, no creo que les vayan a pedir porque ¿Puedo hacer una realmente pregunta? sí. Bien, gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, no, decime. cuando solamente me quedó la duda de cómo quedaría el pH en el último caso que hablamos, si es menor a 1. Menor a 1. Y bueno, si tenés acidosis metabólica con anion gap aumentado y anion gap normal, va a ser un pH bastante bajo. En cambio, si tenés... ácido, ¿no? Sí, claro. Y si tenés una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria crónica, que es ahí la otra opción, vas a tener un pH bastante cerca de la normalidad. O sea, cuando ustedes tienen acidosis y alcalosis, probablemente el pH va a estar bastante normal. Si no está dentro de lo normal, va a estar muy cerca. Ahí va. Y cuando suman dos acidosis, ahí va a ser muy bajo. ¿Tá? En general, los pH menor a 7,1 ya es muy grave. Y eso es en general, más allá del diagnóstico y más allá de tratar la etiología, el paciente con pH 7,1 enseguida se le empieza suero bicarbonatado porque ya es grave y es incompatible con la vida. Yo quería preguntarle a Camila qué valores había usado para hacer los delta.
No lo hice en base al libro porque el libro no decía exactamente, pero busqué en internet cómo hacer el cálculo y siempre tenés que hacer la diferencia entre el anion gap del paciente, porque siempre va a estar aumentado, menos el gap normal, que sería 12, dividido el bicarbonato normal, que siempre va a ser superior, menos el bicarbonato del paciente. Pero ahí va, porque el bicarbonato, si no me equivoco, es 100, no, ¿cuánto es? 24. 24. Claro, Y 22, acá, por 24, ejemplo, pondríamos 24 menos 12, ¿verdad? Claro, o sea, Claro. las dos te quedarían 24 menos 12 en este caso. Ahí va, está. Pero el anion gap siempre es paciente menos normal y el bicarbonato es normal menos paciente. O sea, Eso cuando el anion gap está aumentado. Si está igual, o sea, nos da. Está normal, no le vas a calcular el delta anion gap, porque no hay No. delta. Por eso. Claro. ¿Cómo calcularíamos eso si hay trastorno mixto, si es normal? Es que en general las normales no vas, o sea, la única posibilidad de trastorno mixto con una acidosis normal es una acidosis híbrida. O sea, con anion gap normal y aumentado al mismo tiempo. Entonces vas a tener el anion gap aumentado. No. ¿Está? Más o menos respondimos todas las preguntas. A ver. Las consecuencias sistémicas. Eso es una cosa importante. ¿Qué manifestaciones vende este paciente de la acidosis? Lo que dijimos, ¿no? El La vómito disolura para abdominal, eliminar ácido. el aliento cetogénico. La cloremia también me puede ser. Sí. La depresión de la conciencia. Sí, la tendencia al sueño, eso. Bien. Está bien todo lo que dijeron. La cloremia en realidad no es clínico ni tampoco, digo, en este caso tómenla como si estuviera normal porque la alteración es muy pequeña, ¿está? O sea, tómenla como normal la cloremia. Lo que sí es importante que dijeron, los vómitos y el dolor abdominal es una manifestación bastante típica de la acidosis que da dolor abdominal, ¿está? Y después, lo otro muy característico que dice la polimnea profunda, que capaz que leyeron en el libro, que se llama respiración de Kussmaul, que es una polimnea, o sea, el paciente respira rápido, pero profundo, o sea, tiene un volumen corriente aumentado. ¿Para qué? Para poder lavar la mayor cantidad de CO2 posible, porque como está acidótico, vieron que, como hablamos antes, la respuesta adaptativa a una acidosis metabólica es disminuir la PCO2. Entonces, para disminuir la PCO2, el paciente aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta el volumen corriente. ¿Está? Con ese objetivo. Eso es algo bastante característico. ¿Está? Y después, bueno, otras cosas que puede dar, tendencia al sueño, en lo cardiovascular, puede tener una disminución del gasto cardíaco, bueno, depresión de conciencia, todo eso. ¿Está? Pero lo más característico del sueño y la depresión de conciencia, más que nada. ¿Por qué está alterado si en realidad la cantidad de oxígeno y eso la tiene normal? O sea, le llega el mismo oxígeno al cerebro. No es por hipoxia, es por la acidosis en sí. ¿Tá? Que el ambiente ácido altera todo el metabolismo neuronal y es lo que genera la tendencia al sueño. También por otro lado, recuerden que el principal alimento del cerebro es la glucosa. Y este paciente la glucosa no está entrando a las células, entonces también eso puede ser una causa importante de tendencia al sueño. Bien. ¿Quedó alguna duda de esta historia? Sí, yo tengo una duda. En este caso, nosotros decimos que en realidad está compensada, pero porque tiene una respuesta adecuada, pero en realidad no está compensado el pH, ¿no? Porque Bien. no está dentro de los valores normales. Sí. Entonces, ¿qué decimos? Que tiene una respuesta adecuada, pero que no está compensada. Sí, respuesta adecuada. Acuérdense que está bien esa apreciación, ¿vale? La diferencia. Que el único trastorno ácido-base que llega a compensar completamente, ¿cuál es? A ver si alguien se acuerda, ya lo dijimos. ¿Puedes repetir? Acidosis respiratoria, ¿no era? Crónica. La acidosis respiratoria crónica es el único trastorno ácido-base que llega a compensar completamente.
Y después en todos los demás podemos decir que tiene una respuesta adaptativa adecuada, pero no está compensado. Estuvo bien esa apreciación que hizo Vanessa. Bien, ¿les queda alguna duda a esto? Bueno, vamos a la historia 2, que es un poquito más complicada capaz que esta. ¿Quién sabe el tema de leer? Yo la leo. Dale. Lactante de 1 mes traído por sus familiares por vómitos. Enfermedad actual, comienza una semana previa con vómitos poslactada, blancos, sin elementos anormales. No fiebre. No ha presentado rechazo al alimento, prendiéndose a pecho sin dificultad. En las últimas 24 horas presenta tendencia al sueño y disminución de la diuresis. Refiere disminución en la frecuencia de las deposiciones sin elementos anormales. Examen físico. Mal aspecto general, tendencia al sueño, adelgazado, bien perfundido, tiempo de recoloración de 2 segundos. Piel y mucosas, normocoloreadas, ojos hundidos, pliegue cutáneo hipoelástico, lengua seca. Abdomen excavado a nivel periumbilical, se palpa tumoración redondeada de 2 centímetros, móvil, resto del examen normal. Con planteo clínico de estenosis hipertrófica pilórica se solicita valoración del... No sé qué dice Hasta ahí. ahí. Hasta ahí después seguimos con la gasometría. Bien. Ustedes están en pediatría ahora, ¿no? La mitad, Sí, la otra no. Ahí va. Bueno, de la mitad que está en pediatría, ¿se animan a explicar un poquito qué es? ¿Ya vieron estenosis hipertrófica del píloro? No. No. Pero los que están en gine ahora sí. Sí, nosotros ya lo vimos. ¿Lo vieron? Bueno, a ver, alguien que sepa más o menos cuenten. Es muy, muy sencillo, no Es un tiene... engrosamiento en la capa muscular, no es que lo que hace es como que achica la luz del duodeno, digamos, pero que lentece el vaciamiento gástrico. Lo ocluye, sí, acá. Ahí está, perfecto. Generalmente se ve en los bebés chiquitos, así del primer mes de vida, primeros meses, es cuando se ve eso, que lo que impide enlentece o a veces llega a ocluir completamente, entonces no se puede vaciar el estómago y eso es lo que genera los vómitos. Entonces este paciente empezó con los vómitos poslactada hace una semana, más o menos decía, sí, hace una semana. Y ahora las últimas 24 horas ya empezó con tendencia al sueño, disminución de la diuresis. ¿Qué le pasó? Después de vomitar tanto, ¿qué le empezó a pasar? Está deshidratado. Ahí está. ¿Y cuáles son los signos de deshidratación que ves? Eso de la piel hipoelástica, la lengua seca, ojos, no. Hundidos, sí, los ojos hundidos. Sí, también, los ojos hundidos también. Eso hablaba de La deshidratación. disminución de la diuresis. Ahí va. Todos esos son elementos de deshidratación porque como la leche materna no pasa al intestino, entonces no la absorbe y está deshidratado. Además vomita todo y los vómitos también aumentan la deshidratación. ¿Está? Entonces, vamos a la gasometría. Alguien que evalúe el intercambio gaseoso. Nosotros calculamos la presión arterial de oxígeno esperada y no sé si está bien, pero nos dio 103,45. Perfecto. Así que pensamos que tenía una insuficiencia respiratoria de tipo 2. Ahí va, perfecto. Impecable lo que hicieron. ¿Aguda o crónica? Aguda, ¿no? Bien, impecable. ¿Está? A ustedes les había dado entonces 103 con algo y tiene 95 la presión arterial de oxígeno, entonces pueden decir que tiene una insuficiencia respiratoria y como la PC2 está por encima de lo normal, por mayor a 45, entonces es tipo 2, impecable. Y aguda porque por la clínica empezó hace poco todo esto, así que suponemos que es aguda. Bien. Ahora del estado ácido-base. Después vamos a ver el porqué, el mecanismo de la hipoxemia lo vemos después, que van a ver que está un poco relacionado también con lo ácido-base. Tiene el pH aumentado.
Bien, o sea que eso que es pH aumentado, que es Alcaloso. Alcalemia. Alcalemia. Y entonces, si tiene una alcalemia, esperamos que un Que- bicarbonato como Aumentado. bicarbonato aumentado, o si fuera respiratoria, la PCO2 como tendría que estar. Disminuido. Bien. Y en este caso, entonces, tiene el bicarbonato aumentado, la PCO2 disminuida. Bicarbonato aumentado. El bicarbonato Las dos aumentadas. Y ahí ya ves que es metabólico. Ahí va. Entonces ahí ya pueden ver que es metabólica. Perfecto. ¿Aguda o crónica? Aguda, ¿no? Aguda, sí. Sí, aguda. Bien. ¿Y después qué hacen? ¿Cuál es la respuesta? Ahí va. ¿La calculaste? No. ¿Alguien que la haya calculado? ¿Cuánto les dio? Usamos la misma fórmula que la otra vez, ¿no? 94,8. Que la historia anterior. No, no es la misma. No. Es 0,9 por la concentración de bicarbonato más 16. Ahí va. Perfecto. ¿Y cuánto les había dado? 44,8. Bien. 43,2 me dio. Está más o menos igual, es lo mismo, no te cambia nada a la conclusión que tenés que sacar. En base a eso, entonces, 43, 44, ¿qué pueden decir de eso? ¿Es adecuado o no? Es mayor. 48 yo. ¿Es adecuado o no es adecuada? No es adecuado. No es adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que no está compensada. Y entonces, ¿qué dijiste, Agustina? No entendí, o sea, la presión de dióxido de anhídrido carbónico tendría que, tiene que aumentar, ¿no? Para compensar. Sí, Y aumentó tiene, de 44,8. ¿Por qué no es adecuada entonces? tiene que aumentar hasta 44,8, más o menos 1 o 2 milímetros de mercurio, ¿está? Y en este caso aumentó de más, aumentó hasta 48, o sea que hay algo que está generando que Hay esa otro PCO2 aumente más de lo que debe. Ahí va, entonces ahí sospechan otro trastorno. Y entonces, si la PCO2 aumentó, ¿qué trastorno estamos sospechando? Alcalosis Acidosis respiratoria. respiratoria. Acidosis respiratoria. Ah, claro, sí aumenta. ¿Qué Claro, sí, tanto sí. margen le das? También. ¿Cómo? Perdón, te recorté. ¿Qué tanto margen le das para decir si se le fue mucho el aumento? Porque a veces Y más decimos o menos como 2 milímetros de mercurio. Está. 1 o 2 milímetros de mercurio es lo que generalmente se usa. Ok. ¿Está? Entonces, si la PCO2 en este caso aumentó más de lo que debía, y si la PCO2 está aumentada más de lo que debe, entonces ahí planteamos una acidosis respiratoria. Si la PCO2 no hubiera llegado al valor de más o menos 43, 44, por ejemplo, si la PCO2 estuviera en 38, entonces ahí diríamos que tiene una alcalosis respiratoria. Claro. ¿Está? Bueno, en este caso entonces tiene una acidosis respiratoria. ¿Y por qué? ¿A qué se puede deber esa acidosis respiratoria? Pero, profe, pará. Entonces, hasta acá decimos que tiene una alcalosis metabólica que también se le suma una acidosis respiratoria. Sí. Está, ok. Puede ser por la depresión del centro respiratorio. No, Bien, ¿verdad? perfecto. Es eso. Este paciente vieron que está con tendencia al sueño, está con mal aspecto general. Seguramente su sistema de control de la ventilación no está funcionando adecuadamente, entonces no está ventilando adecuadamente y se empezó a acumular el CO2. Y eso generó ese aumento en el CO2 desproporcionado. ¿Tá? Y ahí vieron que habíamos dicho que tenía una insuficiencia respiratoria leve. ¿Tá? Porque si se acuerdan que lo habíamos visto en la clase de insuficiencia respiratoria por ley de Dalton de desplazamiento de los gases, que dice que la suma de la presión parcial de todos los gases dentro del alvéolo es constante. Entonces, en este caso se aumentó la presión parcial del CO2, la presión parcial del oxígeno disminuye en el alvéolo. Y eso es lo que genera la insuficiencia respiratoria. ¿Quedó claro?
Claro, entonces siempre cada vez que aumente la PCO2 va a disminuir la de oxígeno. No, no siempre. En este caso, porque también sumado a eso tiene hipoventilación alveolar. Pero no dijiste que la ley del alto no sé qué. Sí, o sea, en este caso, o sea, siempre no, porque por ejemplo, si vos tenés un aumento de la PCO2, pero estás ventilando bien, en general no te va a dar una insuficiencia respiratoria, ¿está? Porque vas a empezar a lavar el CO2. En este caso, como no está lavando CO2, se está acumulando y eso es lo que por ley de Dalton genera una disminución del oxígeno. Claro, ¿Entendés? claro. Sí. ¿Eso se produce por la respuesta a la alcalosis? Claro. ¿La depresión del centro respiratorio o por la alcalosis mismo? No, el CO2 aumenta por la alcalosis, ¿tá? Porque es la respuesta adaptativa, ¿tá? Y además de eso, hay hipoventilación porque el paciente está con tendencia al sueño. Entonces ahí empieza a hipoventilar y si se acuerdan, el valor, la presión arterial de CO2 depende en forma directamente proporcional a la producción metabólica e inversamente proporcional a la ventilación alveolar. O sea, si aumenta la producción metabólica de CO2, aumenta el CO2 en sangre, y si aumenta y si disminuye, disminuye, y si aumenta la ventilación alveolar, disminuye el CO2 en sangre, ¿tá? Y si disminuye la ventilación alveolar, aumenta el PCO2. O sea, aumenta tanto porque hay como dos procesos que lo están aumentando de más. Claro, o sea, si este paciente no tuviera hipoventilación alveolar, tendría una respuesta adecuada. Ah, claro, o sea, eso. la PCO2 aumentaría hasta más o menos 43, 44, como ustedes habían dicho, ¿tá? Y quedaría una respuesta adecuada. Bien. En cambio, en este caso, como tiene hipoventilación alveolar, aumentó más de lo que debería. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. Entonces ahora vimos el trastorno, lo diagnosticamos, dijimos que era una alcalosis metabólica aguda, con una acidosis respiratoria aguda. ¿Y qué vamos a hacer ahora con la alcalosis? Después de ver la respuesta y todo, ¿qué hacemos? La vamos a clasificar. Bien, la vamos a clasificar. ¿En qué te vas a fijar para clasificar la alcalosis? En lo del cloro era. Ionograma. Ahí Y va. en el pH medio. ¿Y qué más? En el volumen extracelular. Ahí va. Está bien todo lo que dijeron. Son básicamente 4 cosas que se van a fijar, ¿tá? Una va a ser el cloro urinario, que cuando es menor a 10 es una alcalosis metabólica sensible al cloro, y cuando es mayor a 20 es resistente al cloro, ¿tá? Después se van a fijar en el cloro plasmático, ¿tá? Cuando la alcalosis metabólica es sensible al cloro, puede tener hipocloremia, y cuando es resistente va a ser hiperclorémica, ¿tá? En este caso, vieron que este paciente en realidad el cloro está normal, no está disminuido. Y eso porque la vida misma, los pacientes no leen los libros, y bueno, a veces puede pasar que no todo sea de acuerdo a lo esperado, ¿tá? Pero bueno, dijimos que nos vamos a fijar entonces en el cloro urinario, en el cloro plasmático, en el volumen circulante efectivo, dijeron por ahí, que en la sensible al cloro, ¿cómo va a estar? Disminuido. Bien, disminuido. Y en la resistente generalmente va a estar normal o aumentado, ¿tá? Y después otra cosa muy importante, que es lo que más le van a prestar atención, es a la clínica del paciente, ¿tá? Y eso es lo que más les va a determinar qué tipo de trastorno tiene. Perdón, profe, me perdí en el volumen circulante efectivo, ¿eso lo puedes explicar? Sí, el volumen circulante efectivo en las sensibles al cloro va a estar disminuido, y en las resistentes va a estar aumentado. Yo les voy a mostrar un algoritmo que hay que ayuda bastante a aclarar esto. A ver, sigo todo por acá. Espera un poquito que lo busco.
la pantalla ahí? Sí. Bien. Entonces, cuando ustedes tienen una alcalosis metabólica, acá los divide por el cloro urinario, ¿está? Les sirve el cloro urinario, pero también se tiene que fijar en el cloro plasmático y en el volumen circulante efectivo, ¿está? Entonces, cuando el cloro está disminuido en orina, puede ser por vómitos, como es este caso, ¿está? Que se corresponde con la clínica. Acá no tenemos el cloro urinario de este paciente, pero sí tiene vómitos, entonces vamos a suponer que tiene cloro urinario disminuido. También puede ser por sonda nasogástrica, cuando la sonda tiene mucho gasto, también pierde HCl, igual que si fueran vómitos. Y después por la utilización de diuréticos, ¿está? Que los diuréticos, cuando están usando diuréticos en forma inadecuada, ya sea dosis mayores a las que necesita el paciente o lo que sea, genera una disminución del líquido, del volumen circulante efectivo en mayor proporción que el bicarbonato. O sea, tenemos una concentración dada de bicarbonato en ese líquido, pero el líquido disminuye y el bicarbonato se mantiene igual. Entonces eso va a generar una concentración mayor de bicarbonato y una alcalosis, ¿tá? Por eso los diuréticos generan alcalosis, ¿tá? Y si no después, estos son los más frecuentes, las sensibles al cloro son las más frecuentes, como habían dicho en la presentación los compañeros, y es lo que más van a ver, principalmente por vómitos, es la de todos los días, ¿tá? Después las resistentes al cloro, lo que generalmente se van a fijar es en las cifras de presión arterial. Estos ya son más bien causas más raras. Cuando la presión arterial está aumentada, por ejemplo, como en el caso de la estenosis de la arteria renal, lo que pasa es que la arteria renal está estenosada, entonces el flujo sanguíneo que llega al riñón disminuye. Y eso activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso va a generar reabsorción de agua y de sodio. Entonces eso va a generar hipertensión arterial. ¿Tá? Yo tengo una pregunta. Sí. Si disminuye la excreción de cloro, ¿por qué el pH de la orina no está alterado si estás excretando menos ácido? ¿No tendría que estar como más, como si fuera con alcalosis? No, alcalosis no es la palabra, pero el cloro no es más ácido. básico. El cloro no es ácido, el cloro es cloro. No te confundas cloro con ácido clorhídrico. Vos te estás confundiendo. El ácido clorhídrico es cloro más un hidrogenión. El cloro solo es cloro solo, sin el hidrogenión. O sea, no afecta el pH el cloro solo. Claro, no lo afecta. Bien. O sea, sí lo va a afectar. Ahora vamos a ver los mecanismos, ¿tá? Y vamos a ver por qué la hipocloremia perpetúa la alcalosis metabólica, ¿tá? Pero el cloro de por sí no es ni ácido ni básico, ¿tá? Bien. Entonces, los pacientes con resistencia al cloro, lo más frecuente es que estén hipertensos por alguna de estas alteraciones, ¿tá? Que generalmente todas las que se caracterizan por distintos motivos, pero todas generan una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿tá? Principalmente generando un hiperaldosteronismo secundario, que es lo que genera la hipertensión arterial. Y después los pacientes con alcalosis clororesistente, que tienen normo o hipotensión, van a ser enfermedades genéticas, son más raras de ver, ¿tá? Como pueden ser el síndrome de Bartter, de Hittelmann, o la hipomagnesemia familiar. Que eso es lo que van a ver en general, van a ser pacientes jóvenes, que van a tener antecedentes de varias alcalosis metabólicas a repetición, con hipopotasemia, y van a tener a veces algún hermano o alguien que le pasa lo mismo, y bueno, ahí es cuando sospechan más que nada que pueda tener alguno de estos síndromes genéticos. Igual eso es muy raro, o sea, eso no se preocupen. En general, las resistencias al cloro son raras, ¿tá? Y las que están normotensas por una alteración genética, más raras todavía, ¿tá? ¿Quedó claro entonces más o menos la diferencia entre sensible y resistente al cloro y la clasificación? ¿Te animás a repetir lo de la estenosis de la arteria renal? Sí. Los pacientes que tienen alcalosis resistente al cloro, cuando están hipertensos, en el ejemplo de la estenosis arterial renal, es que la arteria renal está estenosada, o sea, está tapada por algún motivo, a veces pueden ser por tumores, o distintos motivos, no importa eso. Entonces, el flujo sanguíneo que llega al riñón disminuye. Eso es sensado
a nivel de la mácula densa y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Que el objetivo del sistema renina-angiotensina-aldosterona es reabsorber sodio y agua, porque, o sea, el riñón está sensando que le llega poca sangre, y si hay poca sangre, ¿qué piensa? Que el paciente está hipovolémico. Entonces, si está hipovolémico, ¿qué quiere? Reabsorber agua para aumentar la volemia. Entonces, después lo vamos a ver mejor con el metabolismo, cuando vemos la clase de metabolismo hidrosalino, pero siempre el agua va junto con el sodio, por eso se reabsorbe agua y sodio para aumentar la volemia. Y como el paciente en realidad no tiene hipovolemia, lo que tiene es la estenosis en la arteria renal, eso va a generar hipertensión. ¿Quedó más claro? Claro. O sea, la hipertensión es un efecto secundario de la estenosis que activa el sistema renina-angiotensina. Claro, porque el riñón piensa que el paciente está hipovolémico, y en realidad no está hipovolémico, solo que al riñón le está llegando poca sangre porque tiene la estenosis en la arteria. Claro. Gracias. No. ¿Quedó más o menos claro esto? Entonces este paciente, ¿qué les parece que sería? De la clínica tiene vómitos. O sea que eso nos hace pensar que podría ser sensible al cloro, ¿no? Además, Después, en el teórico hablaban de que lo que tiene él, que es la estenosis capilórica, era un típico caso de alcalosis sensibles al cloro. ahí está, perfecto. Entonces ahí te orientás más que nada por la clínica, ¿no? Además, cloro urinario no tenemos, después hipoclorémico no está, y el volumen circulante efectivo, ¿cómo está? Y está disminuido, ¿no? Porque tiene disbiresis disminuida, el pie hipoelástico, tiene los ojos hundidos y no me acuerdo qué más. Ahí está, perfecto, está disminuido. Entonces, No lo joroben. Jugá ya, Tiago, y cerrame la puerta. Ani. a ver los niños, la guardería. Perdón. No, no hay me problema, no hay Son problema. chicos de vacaciones. Ay, perdonen. No, no pasa nada. Lo que les decía que entonces tenemos el paciente deshidratado y tenemos esta clínica compatible. No está hipoclorémico en este caso, pero podría estarlo perfectamente. Esas son cosas que, bueno, a veces pasa, que no están. Y entonces todo eso nos hace pensar que es una alcalosis metabólica sensible al cloro. Entonces, ¿cuál es la causa? Vieron que las alcalosis metabólicas podemos dividirla en una fase de generación y una fase de mantenimiento. En la fase de generación puede ser por una pérdida de ácido clorhídrico o por una ganancia de bicarbonato. En este caso, entonces, ¿cuál sería la alteración? La pérdida. La pérdida de ácido clorhídrico. Ahí va. Bien, tenemos entonces la pérdida de ácido clorhídrico por los vómitos. Y eso es la causa de la alcalosis metabólica. Pero, por más que se pierdan ácidos, o sea, vieron que por el sistema buffer de la sangre, el bicarbonato está amortiguando la carga ácida, ¿no? Al perder ácido queda más bicarbonato libre y eso es lo que genera la alcalosis. Ahora, por más bicarbonato, por más cantidad de bicarbonato libre que haya, el riñón tiene una alta capacidad de excretar bicarbonato. Entonces, en general, el riñón va a poder excretar el bicarbonato generado de más sin ningún problema. Para que la alcalosis metabólica se mantenga, tiene que haber algún otro factor, sobre todo alteraciones a nivel renal, que hagan que se mantenga esa alcalosis, porque el riñón no va a poder excretar ese bicarbonato. Y eso es lo que la genera, o sea, lo que la mantiene en el tiempo. En este caso, que a su vez presenta una acidosis respiratoria, ¿el cuerpo no puede estar queriendo mantener ese bicarbonato también para compensar esa acidosis respiratoria que tiene? Sí, puede ser también que eso esté influyendo. Sí. ¿Podés repetir cómo es que se da la fase de mantenimiento en este paciente? Sí. En realidad todavía no entramos bien en los mecanismos, pero a grandes rasgos tenemos la generación, que es una pérdida de ácido o una ganancia de bicarbonato. En este caso fue la pérdida de ácido, que hizo que quedara mucho bicarbonato libre en el plasma
y este bicarbonato normalmente se excreta por el riñón, que tiene una alta capacidad de excretar bicarbonato. Entonces, esto no tendría que ser un problema, no tendría que generar una alcalosis metabólica si el riñón está normal. Pero si el riñón, por distintos motivos, tiene alteraciones que no le permiten excretar todo este bicarbonato, y eso es lo que hace que se mantenga la alcalosis metabólica. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones renales? Que ya más o menos habían hablado los que presentaron. Que hacen que, ¿cuáles son renales y extrarrenales? Que hacen que el riñón no pueda excretar bicarbonato y que lo continúe reabsorbiendo. La hipopotasemia. Bien, ¿qué hace la hipopotasemia? Aumenta la reabsorción proximal de bicarbonato, disminuye el índice de filtración glomerular, aumenta la amoniogénesis, lo que aumenta la secreción de ácido. Bien. Después, altera la reabsorción renal de cloro, favoreciendo la secreción de H+ hacia la luz tubular, y aumenta la actividad de la bomba hidrogenión potasio TPase. Ahí está, perfecto. La disminución del filtrado generada por la hipopotasemia en general se ve más en crónico, no tanto en agudo como en este paciente. ¿Está? Pero después las demás que dijiste, todas aplican al caso agudo de este paciente. ¿Está? Que como hay la principal alteración, después vamos a hablar más del potasio cuando veamos metabolismo del potasio en esa clase, van a ver que el potasio podemos dividirlo en un balance interno y un balance externo. ¿Tá? El balance externo está determinado por la ingesta y la excreción de potasio. ¿Tá? Y el balance interno por el potasio que está adentro y fuera de las células, ¿tá? El potasio que entra o sale. Entonces, en este caso de este paciente van a estar alterados la hipopotasemia altera ambos balances, tanto el interno como el externo. El externo, porque el potasio, como en el medio hay hipopotasemia, tiende a salir de la célula. Pero cuando sale de la célula, sale por el intercambiador potasio-hidrógeno. Entonces lo que hace es que la célula salga un potasio y entre un hidrogenión. En las células tubulares del riñón, esa entrada de hidrogeniones va a disminuir el pH intracelular. Entonces la célula va como a pensar, digamos, que hay una acidosis y va a empezar a reabsorber bicarbonato en el riñón. Entonces eso es una de las cosas que más que nada perpetúan la alcalosis. ¿Tá? Después, por otro lado, también va a estimular la producción de amonio, entonces eso va a generar también por la amoniogénesis la excreción de ácido y reabsorción de bicarbonato. ¿Tá? Una Y después pregunta, Gisela. Sí. Por eso, por el aumento de la amoniogénesis, ¿es que el pH urinario no disminuye mucho? No, al contrario, el pH urinario disminuye. Y eso, pero si está entre 5 y 8, ¿no es normal eso? Por lo que decía en internet. En realidad, no hay un pH no hay un pH urinario normal, ¿tá? Siempre lo normal para vos va a depender de cómo esté el medio interno. En este paciente que está alcalótico, lo lógico que sería que el riñón esté excretando mucho bicarbonato, entonces esa orina debería estar bastante básica, o sea, por encima. Un pH bastante alto, cercano a 7, 8. Pero en cambio es de 5, o sea, para esta situación de este paciente, un pH de 5 es bajo. Está claro. ¿Entendés? Siempre el pH urinario no hay un valor normal, tienen que siempre pensarlo en relación al pH que tiene el paciente. El medio interno. Al pH sanguíneo. ¿Tá? Ta. Entonces, también otra alteración que va a generar el potasio es que en las células, no solo en las del riñón, sino también en todas las demás, como hay hipopotasemia, el potasio va a salir y también se va a intercambiar con hidrogeniones, entonces va a hacer que haya menos hidrogeniones en el plasma, agravando aún más también la alcalosis. ¿Tá? Entonces, ahí más o menos esos son los mecanismos por los que la hipopotasemia mantiene la alcalosis metabólica.
¿Qué otro mecanismo, qué otra cosa mantiene la alcalosis Puede metabólica? ser, ahí yo miré un video que hay en Ébano. Puede ser que la hipopotasemia estimule la secreción de aldosterona. O Sí, la también. hiperpotasemia es. No, la hiperpotasemia, sí. La hiper, ¿no? La hiperpotasemia, porque la aldosterona genera la excreción de potasio. Y eso, en realidad, la causa, porque no hablamos de eso. ¿Por qué este paciente tiene hipopotasemia? Porque por los vómitos en general no pierde mucho potasio. La hipopotasemia en este paciente es porque él está deshidratado. Y como está deshidratado, está estimulado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la aldosterona genera la excreción de potasio y es lo que genera la hipopotasemia. Van a ver que es como todo un círculo vicioso. Todos estos mecanismos, uno agrava el otro y uno estimula a que el otro siga agravando. Y todo tiende a la reabsorción de potasio en el riñón. Perdón, a la reabsorción de bicarbonato en el riñón. ¿Está? Entonces dijimos la hipopotasemia, la disminución del volumen circulante efectivo también, con hiperaldosteronismo secundario, ¿y qué otro factor más falta? La disminución del volumen sanguíneo circulante. Sí, eso ya lo habíamos dicho, que estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, Está, generando hipocloremia. hiperaldosteronismo. Ahí va, la Hipocloremia. hipocloremia. Ahí va. Bien. ¿Y por qué la hipocloremia perpetúa Porque la vos no es, o sea, está ahí por los mecanismos del riñón, no es que vos tratás, o sea, hay un transportador que saca cloro para producir más bicarbonato. Sí. En realidad, lo que pasa es que todo el cloro que hay en la sangre se filtra libremente en el riñón, ¿tá? Y después se reabsorbe como cloruro de sodio. Pero como hay poco cloro, entonces se puede reabsorber poco sodio. Y eso genera más hiperaldosteronismo. Entonces, al haber más hiperaldosteronismo, vas a excretar más potasio y así vas a tener también mayor reabsorción de bicarbonato. ¿Tá? Y después, por otro lado, también aumenta la hipocloremia, aumenta la secreción de hidrogeniones en el túbulo colector cortical. ¿Tá? Porque eso igual no tienen por qué saberlo, ¿tá? Pero tienen, o sea, la secreción de cloro genera más excreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato, que entonces también agrava más la alcalosis metabólica, ¿tá? Pero ustedes, yo sé que todos estos, hay un montón de transportadores que se pueden leer en el libro, se van a volver locos con todos los transportadores renales que hay, cuál saca, cuál mete, pero básicamente de eso quédense con el concepto grande de que el riñón reabsorbe bicarbonato. ¿Por qué? Por disminución del volumen circulante efectivo, por hiperaldosteronismo secundario, hipocloremia e hipopotasemia. Son las 4 causas. ¿Tá? Quédense con eso, que es lo más importante y lo que les va a servir el día de mañana para la clínica, porque nadie se acuerda de los transportadores eso, ni les sirve tanto saberlo. ¿Tá? Lo que tienen que saber es las causas que mantienen la alcalosis metabólica, porque en base a eso vamos a tratar al paciente. ¿Qué harían con este paciente para tratarlo ustedes? Y electrolitos, suero fisiológico enriquecido con electrolitos. Ahí va, van a reponer volumen y van a reponer potasio y cloro si hubiera hipocloremia. En este caso no la tiene, pero es más frecuente que sí la tengan, entonces van a reponer esas 3 cosas y eso es el tratamiento fisiopatológico de estos pacientes. ¿Tá? Y las consecuencias, la consecuencia más importante que tiene esta patología, o sea, el riesgo más grave que tiene, por la hipopotasemia principalmente, ¿saben cuál es? Por la ¿No son las hipopotasemia, arritmias? insuficiencia cardíaca. Sí, más que nada arritmias. ¿Tá? La alcalosis metabólica, y más cuando está acompañada de hipopotasemia, da arritmias graves, porque si se acuerdan, para la contractilidad importante
tratar de reponerlo rápidamente y solucionar estas alteraciones hídricas y electrolíticas para evitar eso. ¿Tá? Después también le puede dar tendencia al sueño, también alteraciones como debilidad o fasciculaciones en los músculos periféricos, ¿tá? Pero no son tan graves, lo más grave son las arritmias. ¿Quedó alguna duda de esta historia? Era media complicada, profe, ¿no podemos hacer tipo un ensuma? Ah, eso mismo te iba a decir, porque demasiados conceptos juntos, aplicados, no sé. Bien, ¿quién se anima a hacer un ensuma? O empezar un ensuma y lo vamos complementando entre todos. Yo me animo. Dale. Primero que nada evaluamos los gases de intercambio gaseoso y vimos que tenía una presión de oxígeno disminuida, lo que nos indicaba una insuficiencia respiratoria, que dijimos que era de tipo 2 porque tenía la presión de anhídrido carbónico aumentada. Y después dijimos que era aguda, porque empezó hace pocos días. Después evaluamos el pH, para que me perdí en mi hoja. Si alguien quiere sumar. Acá tenía entonces un pH aumentado. Ahí va eso. Claro, tiene una alcalemia Una Ahí va, alcalemia una alcalemia, vimos que era una alcalosis metabólica. metabólica porque La está aumentado causa, el carbonato. Está aumentado ahí el va. carbonato. Bien, la causa de esa alcalosis metabólica entonces, ¿cuál era? Pérdida de ácido o ganancia de bicarbonato. Pérdida de ácido. Pérdida de ácido. Ahí está. Ese es el mecanismo de generación. Y los mecanismos de mantenimiento entonces eran 4. La hipopotasemia, la hipocloremia, la aldosteronemia secundaria a eso y la disminución del volumen circulante. Bien, perfecto. Que todo eso, ¿qué produce a nivel renal? Que se Una pierda absorción de de bicarbonato y no se pueda corregir la alcalemia. Ahí está. Perfecto. ¿Quedó claro? Sí. Con él. Ahí faltó agregarlo de que había también un trastorno mixto porque la respuesta compensatoria del dióxido de carbono está aumentada, lo que nos podía indicar una acidosis respiratoria que causara que aumentara por demás la presión de dióxido de carbono. Y Ahí por eso tener una insuficiencia respiratoria también, ¿no? Ahí está. Perfecto. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Ya estamos sobre la hora, ¿les parece? Nadie entra en el modo, che. Hacemos las preguntas. Me olvidé de su existencia. No me deja entrar a las clases, no sé por qué. Tipo, no me deja ver las publicaciones que ponés vos de las presentaciones de todos. ¿No te deja? Qué No raro. sé, o sea, o yo no estoy encontrando dónde. Vos tenés que poner, para entrar a una clase, tenés que poner tipo, no sé, en algún lado que te dice para entrar a una clase y ahí pones el código. Pero lo puse una vez y me quedan como las clases ahí, como todo, como pantallitas con las distintas clases, y cuando entro a una, como que no me aparece ningún contenido. Pruebo de nuevo, probé hace unos días y no pude. Fíjate entrar a las que ya hemos dado. Hay muchas clases que van a venir en el futuro que todavía no tienen nada. Sí, obvio. Pero bueno, fíjate, cualquier cosa te dice. Dale, cualquier cosa escribime. Pongo las preguntas de autoevaluación en el Edmodo, y dejamos por acá, pero entren y traten de votar, estamos a martes, antes del Las de la jueves, otra mañana, vez. miércoles y jueves voten, y el viernes vemos según lo que votaron y comentamos ahí, a ver, ¿está? Yo ahora les voy a poner las preguntas en un rato, vayan votando. Y el jueves vamos hablando, lo hablamos por el modo, la clase que viene no hablamos de eso, así que entren y véanlo, así vemos el porqué de todo, ¿está? La clase que viene hacemos dolor entonces. Inflamación es la próxima. Inflamación. Porque dice, te juro que el EVA de fisiopato es un desorden, lo quiero ordenar, no se entiende nada. Perdón, ya te Creo que había un cronograma, yo se lo subo al Edmodo y entren al Edmodo y vean el cronograma.
¿Está? Había un Porque está acá cronograma por ahí. dolor, dice 30 de julio dolor, por eso te pregunté. Dice dolor. Dice lesión. ¿Dice dolor? El programa Sí. que subieron Capaz que yo me confundí y mal. Me pareció que era dice inflamación. lesión celular y respuesta sistémica a inflamación. Esto se supone que es lo que vamos a dar. Ahí va, es eso. Lesión ¿Y celular ¿Cuál y es el respuesta a capítulo de inflamación. eso? ¿Del libro? Ah, el número no me acuerdo, es de los primeros. Creo que había uno, ¿no? Está muy bueno todo lo de inflamación en el Robbins, de patología humana se llama. Ahí en los primeros capítulos del Robbins, capaz que lo usaron, no sé, en alguna otra cosa. Ahí está bueno. Y si no, yo veo de dejarles en el modo PDF. Dale, ¿Está? más. Eso en PDF. Así pueden verlo de ahí. Pero más que nada lean del Robbins, inflamación. Ok. Ah, y creo que ya le subí, sí, ya le subí. Los que tienen que presentar, ya lo habíamos hablado. ¿Está? Nos vemos la próxima y Dale. seguimos en contacto por el modo. Dale. Dale, Gracias. chao, Gracias, profe. Chao, nos vemos. Chao. Chao.